Hello. Hola, hola a todos y a todas. Me llamo Lena Bainio, vengo de Finlandia. Trabajo para Omnia. ¿Qué es Omnia? Está ubicada en Espoo. Quizás sepáis dónde está Helsinki. Espoo es una ciudad vecina, digamos, de Helsinki. Yo vivo en Helsinki y se tarda 15 minutos de ir desde Helsinki a Espoo, que es donde está ubicada Omnia. Me gustaría hablar un poco de la EFP, del sistema de formación profesional en Finlandia. Luego voy a compartir algunos ejemplos de lo que estamos haciendo en Omnia. He trabajado en formación profesional durante más de 30 años. La formación profesional en Finlandia ha cambiado mucho durante estos últimos 30 años. Antes, antes trabajé durante 14 años en la Universidad de Ciencias Aplicadas. Así que he visto ambos niveles, el nivel secundario y el nivel terciario, y he visto cómo se ha ido transformando la formación profesional en Finlandia. Finlandia tiene resultados muy positivos en los test de PISA, y hemos tenido visitantes de otros países que han venido a Finlandia. Quizá estos países querían replicar o copiar el sistema finlandés. Es bastante sencillo copiarlo, pero hay 5 ingredientes que sustentan la base educativa y de formación o formativa en Finlandia y en todo el mundo, digamos. Primero tenemos que tener unas buenas políticas, tanto a nivel nacional, regional como local. Otro ingrediente o componente es la colaboración con todas las partes interesadas, empresas, municipios, el mercado laboral, el profesorado, el alumnado. El tercer ingrediente fundamental es que tengamos un entorno de aprendizaje innovador. El cuarto es que tengamos un profesorado competente. Quizá este sea el ingrediente más importante. Y también tener alumnos motivados. Necesitamos que los alumnos estén motivados. Eso es fundamental. Aquí vemos los 5 ingredientes que yo considero que son fundamentales para tener una buena formación. Por eso no se puede copiar un sistema educativo. No creo que se pueda copiar porque estos 5 ingredientes se basan más son más componentes culturales. Y tenemos que diseñar las políticas educativas y formativas en base a los entornos culturales. Y las tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar estas políticas. El sistema de educación en Finlandia es bastante sencillo, por ponerlo así. Se empieza el colegio cuando los chavales tienen 6 años, lo que llamamos preprimaria. Pasan a, pasan a secundaria y terminan el colegio con 16 años aproximadamente. En este momento los estudiantes pueden optar bien continuar con postsecundaria o formación profesional. En estos momentos estamos bastante contentos porque una gran mayoría de los estudiantes optan por seguir la trayectoria de formación profesional. Había años donde el 50% de los jóvenes elegían esta trayectoria de formación profesional. Y más tarde hablaré por qué esta trayectoria es tan popular entre los jóvenes en Finlandia. El nivel postsecundaria o formación profesional comprende 3 años y al final de la postsecundaria tenemos un examen nacional que es como un examen a nivel nacional
Mientras que en la trayectoria de formación profesional no tenemos exámenes nacionales, es decir, el lado de la izquierda es postsecundaria con un examen al final y luego la trayectoria de EFP no tiene exámenes nacionales, digamos. Luego, un segundo, los de postsecundaria pueden pasar a una educación superior. Aquellos que han pasado por centros de formación profesional pueden pasar a universidades politécnicas, universidades de ciencias aplicadas, y estudiantes que han pasado, digamos, la selectividad, parecida a la selectividad de aquí, pasarían a la educación superior. Pero no siempre ocurre esto. Los alumnos que han hecho FP también pueden ir a las universidades y suele ser el caso. Y pueden haber pasado, digamos, pueden pasar de FP a hacer la selectividad y luego ir a la educación superior. Mi hijo y mi hija, ambos, han hecho esta trayectoria de formación profesional primero y luego han pasado a la Politécnica, es decir, como una carrera técnica, y luego han pasado a la universidad como tal, y es que están estudiando todo el día. Pero han pasado primero por FP y yo no tengo que pagarles los estudios porque ellos pueden compaginar, trabajar y estudiar. Y están muy contentos porque aprenden con la práctica. Mi hijo ha hecho una doble titulación después de hacer esta selectividad y después ha hecho estudios de FP. También es posible ir para atrás, por decirlo así, o volverse para la derecha. Tardas un poquito más, unos 4 años. Voy a hablar ahora de la política de educación en Finlandia. Como otros países, para nosotros lo importante es que la calidad, eficiencia, la igualdad y la internacionalización. El Ministerio de Educación fomenta y financia la formación profesional. Ellos son, digamos, los que son propietarios de los centros y por tanto son los que financian los centros y partes de la educación que se proporciona en Finlandia. Una vez cada 4 años, el gobierno desarrolla un programa para la educación y la investigación. Y los interlocutores sociales también están muy implicados en este proceso. El último plan de desarrollo para la educación y la universidad se adoptó en el año 2011 y los puntos clave de este plan o los objetivos es la reducción de la pobreza, desigualdad y la exclusión. También se trata de estabilizar la economía a nivel público, de fomentar el crecimiento económico sostenible, empleo y la competitividad. Como he oído, todos los países tienen los mismos objetivos. Estamos trabajando en las mismas áreas. El Ministerio de Educación marca las pautas y luego está el Consejo Nacional de Finlandia de Educación, el encargado de regir o gobernar los títulos en formación profesional. Ellos diseñan y elaboran los marcos de currículum o de los planes de estudios, digamos, y el Consejo ahora mismo está elaborando marcos nuevos de currículum. Luego existen una serie de requisitos de titulaciones, criterios de evaluación. En estos momentos existen alrededor de 400 titulaciones en Finlandia, 52 titulaciones de formación profesional, 200 titulaciones de formación profesional avanzada y titulaciones de formación profesional especialista. Así lo dividimos nosotros en Finlandia.
Estos estudios de 3 años suelen comprender 120 créditos. ¿Qué significa un crédito? Un crédito corresponde más o menos a 40 horas de trabajo del alumno, aunque supongo que los profesores trabajan mucho más. Cada plan de estudio tiene 20 créditos de asignaturas troncales, por ejemplo, matemáticas, ciencias, estudios sociales o el uso de las TICs. Y luego también existen las asignaturas o módulos de libre elección. En estos módulos pues, se podría hablar de cosas que se refieren, por ejemplo, a donde los alumnos pueden profundizar más en sus estudios, o si, por ejemplo, quieren probar nuevos contenidos y aprender algo totalmente diferente que se sale de lo que están aprendiendo, digamos. El mínimo tiene que ser 20 créditos de estas 20 créditos es el mínimo, pero puede llegar hasta 90. Lo que se trata es de incrementar este número y hay proyectos en colaboración con empresas y los estudiantes pueden realizar sus estudios en el marco de estos proyectos. Bien, ahora voy a hablar un poco de la organización o instituto en el que trabajo, que se llama Omnia. Es un organismo conjunto de educación en la región de Espoo y se divide en 5 áreas. Cubre toda la región de Espoo y hay diferentes áreas, como digo. Hay 4 departamentos. Está el Centro de Formación Profesional, que está dirigido a los jóvenes después de llegar, digamos, después de los 14 o 15 años. Luego también tenemos un centro de educación para adultos que ofrece formación profesional específica y general, así como cursos individualizados para alumnos que tienen más de 22 años. Luego tenemos el Centro de Formación y Aprendizaje en Omnia. Es cuando hacemos formación en el propio puesto de trabajo como complemento a los estudios teóricos. Luego tenemos talleres para jóvenes o talleres juveniles en Omnium. Se trata de ofrecer talleres a los estudiantes que no tienen trabajo o que no saben muy bien lo que quieren estudiar o qué es lo que van a querer hacer cuando sean más mayores. Aquí tenemos diferentes tipos de proyectos. Lo que se trata es de dar apoyo a los más jóvenes que se han visto desplazados del sistema y se trata de reinsertarles en el sistema educativo. Y les vamos a, por la mañana les preguntamos si les han despertado primero, si van a venir al colegio o no. Y si no van a venir al centro de formación, igual alguien coge el coche y va a la puerta de la casa del estudiante y dice, mira, ahora es tiempo de que vengas al centro. No nos podemos permitir este sistema para todo tipo de personas, pero lo hemos probado en algunas personas y los jóvenes han superado este problema y estas personas que pasaron por el mismo problema están ayudando a otros que sufren ese mismo problema, que no tienen ganas ni de ir al centro de formación para adquirir por lo menos destrezas y capacidades normales. Es decir, algo que
Estos asesores o mentores que han pasado por lo mismo es un sistema muy bueno para poder incentivar a otros. El departamento en el que trabajo es el departamento de desarrollo e investigación y ofrecemos diferentes servicios tanto para nuestros departamentos así como para las partes interesadas, digamos, empresas, gobierno, otras instituciones. Omnia En Omnia la gente o nosotros estamos colaborando con organismos regionales. Ofrecemos formación de profesores, formación de formadores, para formadores de FP. También tenemos programas nacionales de formación. Además, damos formación a profesores K12. También damos formación a directores de centros de formación profesional. Incluimos contenidos de pedagogía y formamos a los profesores a la hora de utilizar diferentes soluciones, por ejemplo, la gamificación, el uso de juegos para poder formar, el uso de aplicaciones, nuevas tecnologías y para poder estar en centros de formación que sean del siglo XXI, aplicar las nuevas herramientas. Ofrecemos estos programas de formación colaborando con universidades locales de ciencias aplicadas o de educación superior. Ellos son nuestros socios, digamos, a la hora de crear estas formaciones. También tenemos procesos de formación y de desarrollo conjuntamente con otras universidades. Nuestros proyectos de desarrollo y planes de formación están financiados por el Ministerio de Educación y los planes de formación también los financia el Consejo Nacional de Educación en Finlandia. Las empresas desempeñan un papel muy importante, son socios muy importantes. En Omnia, hoy en día, hay más de 200 empresas asociadas que colaboran día a día. Ofrecemos espacios de trabajo para las empresas. Lo que se trata es que en Omnia sea una comunidad basada en el aprendizaje, donde se aprenda, digamos, en el cara a cara, con reuniones, estando ahí presente, donde la gente de la empresa venga al centro y se reúna con los propios profesores y les enseñen cómo son los procesos en las empresas para que aprendan lo que ocurre en la práctica. Es decir, la idea es que compartamos café, digamos, que todos tengamos los mismos, que tengamos la oportunidad de bajo el mismo techo hablar de lo que está pasando. Las empresas, los estudiantes, los profesores tienen medios para mostrar sus proyectos y puede haber quizás surgen preguntas. Imagínate que tiene un problema una empresa y le pregunta a un profesor cómo solucionar el problema, o al revés, un estudiante pregunta a una empresa cómo solucionar dicho problema. Es un método que es importante que exista esta presencia física entre las diferentes partes interesadas y nosotros les proporcionamos el espacio para que ocurra este encuentro. Luego también tenemos aprendizajes basados en el trabajo, tenemos laboratorios, un restaurante para estudiantes y talleres. Y es un taller ecológico.
y una tienda ecológica, de forma que todos los productos que se vendan en la tienda ecológica respeten el medio ambiente. También tenemos diferentes entornos de aprendizaje y ya he hablado que tenemos muchos programas de formación y de coaching. Voy a mostrarles un vídeo sobre Omnia para que vean lo que estamos haciendo. Hola, me llamo Mervi Ansen, soy la directora de las alianzas de educación en la zona de Expo. Se me ha pedido que hable porque la educación formación profesional es tan popular. ¿Cuál es el secreto de la excelencia? En primer lugar, EFP se trata de una educación permanente donde nunca hay un final y eso es importante. Luego el tema de la imagen no es un segundo plato, digamos. Para nosotros se empezó con estas titulaciones y terminó con un máster. No es una formación compartimentada como ocurre en otros países. Luego también se trata de el reconocer este tipo de formación. En el sector de formación de profesional podemos adaptar a las trayectorias de los individuos de forma muy flexible. Se puede aprender y trabajar al mismo tiempo, de forma que sea totalmente conveniente. Luego está el tema del profesorado. Todos tienen que tener un cierto grado, una titulación, más 3 años de experiencia laboral. Tienen que recibir formación continuada y luego tenemos que mantener que los profesores tengan actitudes pedagógicas de ese momento. Y luego también tenemos que tener entornos apropiados para fomentar la formación, sobre todo utilizando la tecnología. El sector de FP está al día y se trata de gente real que está enseñando cosas reales. Estos son los ingredientes clave que nos ha llevado al éxito y por qué es tan popular, digamos, la formación profesional en Finlandia. Sorry, the sound wasn't very. Pido disculpas, el sonido no era muy bueno. No sé si han podido escuchar algo. So, and Omnia is also Omnia también es cada vez más internacional. Compartimos muchos programas de desarrollo y de construcción de capacidades con otros países. Y en este momento estamos participando en 2 programas de formación de la Unión Europea, uno de los cuales es en Kosovo, donde estamos ayudando a desarrollar su sistema de educación, porque no nos centramos, no nos especializamos únicamente en la EFP. Son 2 proyectos muy innovadores, pero con grandes desafíos, y nos ofrecen la posibilidad de construir comunidades de aprendizaje. No lo podemos hacer todo solo, así que incluimos expertos de otros países y también de otras zonas de Finlandia. Pero yo veo que nuestros profesores tienen muchas posibilidades de aprender cosas nuevas cuando salen del país. Ahora nos preguntamos acerca del futuro de la EFP y cómo puede progresar. Nosotros hemos podido aprender mucho de ustedes aquí. Ustedes ya me han preguntado varias cosas antes de dar esta presentación. Esta es una buena situación el poder intercambiar nuestros conocimientos.
Los resultados de la EFP en Finlandia son buenos. Y hemos intentado preguntarnos el porqué de esos buenos resultados. Como ya les he dicho al principio, en Finlandia la EFP tiene una buena imagen. Ya no se considera una formación de segundo nivel como antes. Como ya les he dicho al principio, mis hijos han cursado estudios de EFP. Tengo que reconocer que inicialmente me enfadé con ellos. Yo quería que fuesen pues a la universidad o a una línea de formación entre comillas normal, pero ahora me alegro mucho de que hayan cursado la EFP porque yo mismo he aprendido mucho. Para mí un gran problema son los padres que no apoyan a sus hijos cuando quieren cursar estudios de EFP. Es una pena porque los padres podrían hacer mucho para aumentar aún la imagen de la EFP. Desde luego, la enseñanza y la formación tiene que ser de alta calidad, reconocida y recompensada. Quizá un componente importante de una FP efectiva son las cualificaciones y competencias de los profesores. Sus competencias tienen que ser actualizadas, relevantes. Y en eso nos dedicamos mucho tiempo para realmente garantizar a los profesores la posibilidad de seguir con su propia formación y de colaborar con empresas privadas. Quizá otro secreto del éxito de la EFP es que en la EFP no se forma únicamente a alumnos, a estudiantes, sino a empresas y a los trabajadores de las empresas. Por supuesto, empleabilidad es una parte importante de la EFP. Nosotros tenemos que tener competencias del mundo real para luego poder conseguir un puesto de trabajo. Asimismo, la flexibilidad es importante. Todo lo que se aprende se tiene en cuenta. Asimismo, se reconoce el aprendizaje anterior. Y finalmente, la exigencia del aprendizaje a lo largo de toda la vida. El aprendizaje continuo a cualquier edad y se esté donde se esté. En Finlandia tenemos la suerte de tener todas esas posibilidades. Un estudio del 2011 del Eurobarómetro dio unos resultados interesantes. El 90% de los encuestados en Finlandia decían que la educación y formación profesional tenía una imagen positiva. El 88% dijo que la EFP ofrece calidad en el aprendizaje y el 84% decían que los profesores y formadores eran competentes. Queremos mantener estas cifras en el futuro porque datan de 2011. Su viceconsejero de formación profesional ha hablado de las necesidades que tienen los alumnos. Por supuesto, es muy importante que los alumnos capacitados dominan todo tipo de competencias que pueden trabajar con distintas herramientas y materiales, pero igualmente importante son las competencias que duran toda la vida, que tiene que ser común a todas las cualificaciones. Sabemos que
que las profesiones hoy en día cambian rápidamente. Ni siquiera sabemos si van a valer nuestros programas de formación dentro de 10 años. No sabemos dónde van a acabar a trabajar nuestros estudiantes 3 años después de terminar su programa de estudios. Por eso, capacidades de resolución de problemas y la capacidad de aprender son destrezas muy importantes de tener. En Omnia, asimismo, subrayamos la capacidad de aprendizaje de nuestros alumnos, porque sabemos que si y es posible, es importante fundar una empresa uno mismo y así ayudar en la creación de empresas y puestos de trabajo en nuestro trabajo. Asimismo, las capacidades de comunicación y de trabajar con las nuevas tecnologías son importantes. Qué duda cabe que todos los trabajadores deberían asimismo ser ciudadanos activos para poder cambiar este mundo y cada vez más importante es el desarrollo sostenible, es decir, un tipo de desarrollo para que nuestros hijos y nietos también tienen la posibilidad de tener agua limpia y un medio ambiente agradable. Les he dicho que los profesores son un componente importante en una FP efectiva. En Finlandia, el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación apoya la formación de los formadores y profesores a través de nuevos entornos de aprendizaje. Estos nuevos entornos de aprendizaje han recibido mucho apoyo en los últimos años. Y hemos podido desarrollar nuevas soluciones de aprendizaje y de innovación. Asimismo, la utilización de las TICs y el enfoque pedagógico es importante, pero cada vez más importante es lo que nosotros llamamos los entornos de aprendizaje personal, para que los propios alumnos puedan diseñar sus propios itinerarios y que sean flexibles. Eso no es nada fácil. Incluso ahora, los alumnos no estudian en una única organización. Podrían incluso cursar estudios de otro centro de FP o de otros países. Hay además muchos cursos online. Cada vez más, los alumnos y estudiantes ni siquiera tienen que venir a nuestros centros a estudiar castellano, por ejemplo. A veces es más efectivo estudiar el castellano utilizando los métodos online de formación. Para eso son las nuevas herramientas TIC y nos dan una manera de conectarnos con hablantes nativos. A menudo los alumnos vienen a nuestros centros y se dan cuenta que ya tienen ciertas competencias gracias a los estudios que han realizado online. Por supuesto, el aprendizaje en el trabajo tiene que ir en aumento. Es un desafío porque necesitamos empresas, socios con los que podemos ofrecer ese tipo de aprendizaje en el trabajo en alternancia. El papel del profesor, asimismo, cambia bastante en este tipo de entorno. El profesor ya no se pone delante de una clase a pronunciar un discurso. También pueden utilizar métodos online. No dan una clase magistral ya. A veces los alumnos
les mandamos a ver una clase online y luego vuelven al centro y a practicar lo que han aprendido a través del aprendizaje online. Esto realmente ha cambiado el entorno de aprendizaje. Y cambia el aspecto que tienen nuestros centros. Ya no necesitamos el aula tradicional. Eso es un gran cambio. Es también un cambio un tanto caro. El entorno de aprendizaje personal significa que tenemos aprendizaje formal y yo veo que los alumnos más jóvenes necesitan más el aprendizaje formal, pero las personas más mayores prefieren el aprendizaje informal. Tenemos que reconocer que existe esa diferencia en distintos grupos de edad. Cada vez existen más comunidades de aprendizaje en el que hay un aprendizaje presencial y también virtual. Los entornos de aprendizaje y los métodos de aprendizaje están cambiando. Los alumnos necesitan buenas competencias y también nuevas herramientas cognitivas para saber qué hacer y cuándo. Y como ya he dicho antes, necesitan un entorno de aprendizaje personalizado o personal para poder comprender mejor. Y a través de los portafolios o las carteras podemos ayudar al alumno a visibilizar lo que ha aprendido, pueda visibilizar los resultados de su aprendizaje. De esta manera los profesores y nuestros socios en empresas saben lo que ha aprendido el alumno y sabe cuáles son sus puntos fuertes y dónde están las lagunas en su aprendizaje para cubrirlas. A pesar de haber hablado mucho sobre el entorno virtual, pueden ver que también son necesarias personas reales, trabajo real y competencias, por encima de todo, competencias visibles. Y tenemos que ser valientes para transmitir lo que podemos hacer, porque gracias a eso podemos construir nuestro propio futuro, algo que es muy importante para los jóvenes. Ya no voy a hablarles más, porque me he dado cuenta que ya se me acaba el tiempo y me imagino que ya tienen hambre. Muchísimas gracias. De verdad. Ha sido muy interesante esa posibilidad de conocerles. Les agradezco la invitación. Espero que tengan algo de idea de lo que estamos haciendo en este momento en Finlandia. Muchas gracias.